Bueno, bienvenidos al canal Mate Omega. En este vídeo y en otro que publicaremos próximamente vamos a estudiar uno de los teoremas más importantes del cálculo, que es el teorema de existencia de las funciones implícitas. En este primer vídeo vamos a estudiar este teorema de la función implícita de una variable independiente, y en el próximo vídeo que emitiremos próximamente vamos a hablar del teorema de la función implícita de dos variables independientes. Bueno, entonces comenzamos con una variable independiente. Se dice que y es una función implícita de x cuando está dada por esta ecuación que tenemos aquí. F de x igual a 0, y nosotros aquí podríamos despejar y igual a f de x, de modo que cumpliera la ecuación. Entonces aquí, como vemos, tenemos, esto es la forma implícita y esto es la forma explícita, ¿no? Es decir, podemos pasar de la forma implícita a la forma explícita, ¿no? Que muchas veces no vamos a poder hacer esto. Es decir, no vamos a poder pasar de la forma implícita a la forma explícita. Y tendremos que estudiar la función en su forma implícita. Bueno, pues esto es de lo que se trata este teorema tan importante, ¿no? Y todo esto lo vamos a realizar en ciertos puntos, x sub 0, y sub 0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para que exista este teorema necesitamos una serie de condiciones. La primera condición es que f de xy sea una función perteneciente a la clase C1. ¿Qué significa esto? Que f de x es continua y sus derivadas parciales también son continuas. La segunda condición es que el valor de la función en el punto que estamos analizando, en este caso x sub 0 y sub 0, sea igual a 0, lógicamente, ¿no? Y la tercera condición es que la derivada parcial de la función respecto a la variable que define la función implícita, en este caso la y, sea distinto de 0. Bueno, pues si se cumplen estas condiciones, podemos decir que la ecuación f de x igual a 0 define una función en el entorno del punto x sub 0. Bueno, este punto pertenece a un intervalo y este intervalo y pertenece a la recta real. Y además podemos calcular la derivada de la función y', que en este caso, como vemos aquí, y' será igual a menos f' de x partido por f' de y. ¿No? Pues vamos a ver un ejemplo para comprender mejor este teorema. Vamos a verificar y de x como función implícita de esta ecuación que tenemos aquí. Tenemos esta ecuación y tenemos un punto, en este caso es el punto 1, 2, ¿no? Bueno, para entenderlo mejor vamos a hacer la representación de la función, es esta que tenemos aquí, como vemos aquí. Este es el punto x sub 0 y sub 0, que es el punto 1, 2, en el cual vamos a verificar todas estas condiciones de la función implícita. Bueno, la primera condición nos decía que la función f de xy tiene que pertenecer a la clase 1. Bueno, pues esta función f de xy aplicada a este caso particular, fijémonos bien que tendría que estar igual a 0, nuestra función sería esta que tenemos aquí, ¿no? Como vemos, ¿no? Bueno, esto sería la función f de xy. Calculamos sus parciales, f' respecto de x, derivamos aquí respecto de x, mantenemos la y constante, y del mismo modo tenemos f' respecto a y, derivando respecto a y, manteniendo la x constante, ¿no? Bueno, entonces, como vemos, se trata de funciones que son combinación de polinomios o producto de polinomios con funciones exponenciales, todas ellas continuas. Luego está claro que la primera condición se cumple, ¿no? La segunda condición nos dice que el valor de la función en el punto que estamos analizando, en este caso nuestro punto particular será el punto 1, 2, tiene que ser 0. Bueno, pues en este caso nuestra función particularizada a ese punto nos da el valor 0. Luego está claro que también se cumple la segunda condición. La tercera condición, habíamos dicho que f' respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0, que es el punto 1, 2, tiene que ser distinto de 0. Bueno, pues sustituimos, esto es el valor de la función f' respecto de y, este que teníamos aquí, sustituimos por el valor x igual a 1 y igual a 2 y vemos que da distinto de 0. Luego, evidentemente, existe esa función en el entorno del punto x sub 0, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que la ecuación f de xy define una función igual a f de x en el entorno del punto x sub 0. Bueno, pues esto es todo, repito, este teorema tan importante para el cálculo. En el próximo vídeo, que emitiremos próximamente, vamos a hablar del teorema de la función implícita de dos variables independientes. Bueno, muchas gracias por su atención, y si tienen alguna duda, bueno, pues conecten con mi canal para resolver algunos problemas que me puedan proponer.